Hola, ¿qué tal, mis amores? ¿Cómo están, mis príncipes y princesas de la creación? Hoy, en el consultorio de Viviana Tosi de cursos con diploma, vamos a ver algunos temas de psicología. Vamos a seguir con este tema. Espero que les siga gustando, tanto como me gusta a mí. Bueno, a mí, ¿qué es lo que no me gusta? A mí me gusta todo. Me gusta estudiar de todo. No sé cuántos diplomas ya tengo. Espirituales sé que tengo 93, más todos los títulos secundaria, primaria, universidad, uñas esculpidas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también algo de psicología y aparte de que fui a la facultad, me gusta estudiar. Me gusta leer, me gusta aprender. Ahora estoy estudiando inversiones también, o sea que uno va creciendo. Pero este tema creo que les va a venir muy bien a todo aquel que tenga algunos problemitas psicológicos, mis amores. ¿Por qué? Porque las emociones básicas yo lo tomo como referente a Paul Ekman, pero son la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa, las microexpresiones faciales y emociones básicas. Eso es lo que vamos a ver hoy, pero también espero, corazones míos, hoy, aquí en Buenos Aires, estoy grabando mucho tiempo antes de que salga este video, un 2 de mayo, una fecha muy significativa para los argentinos. Hoy fue la guerra de Malvinas, hace 40 años, que murieron 649 soldaditos argentinos, la mayoría con 18 años. Algunos compañeros míos de la secundaria que estaban en algún año superior que yo, pero los conocía. Y es un día triste para recordar para los argentinos, por eso decidí que este tema vendría muy bien para cada uno de nosotros, para ustedes y para mí, porque yo también me pongo triste, yo también sufro de angustia y de alegría, a mí también me dañan y me duelen las cosas, o creen porque soy espiritual, nada me va a lastimar. Me lastima cuando atendía mucha gente en mi consultorio y veía llorar a una persona, a mí me lastimaba profundamente. Y atendí muchísimos años, pero muchísimos años de mi vida a todo tipo de gente, mucha gente diariamente. Gracias a Dios porque me seguía la gente, me recomendaba, no había redes sociales cuando yo atendía, era el boca a boca, la radio, el escucharme, el acertar a través de una radio, donde no conocías quién te estaba hablando. Esa es la diferencia. Y no había interactivo como hay hoy, era totalmente diferente, había que tirar cartas y había que acertar cuando una persona te salía al aire, si no, ¡boom!, te caías al suelo. Por eso les digo tanto, con que me salga uno solo que haya aprendido todo mi esfuerzo, el desgaste de 4 celulares, uno me rompieron, una persona que invité a mi casa, que no me olvido nunca más de eso porque me causó mucho dolor. Ven que hay cosas que causan dolor. Era un celular recién comprado que todavía aún estoy pagando. Y todavía celular nuevo no me pude comprar. Tengo que andar pidiendo prestado para poderles grabar para ustedes porque yo no soy millonaria. Yo no me hice millonaria de la gente. No le saqué dinero a la gente. Yo tengo lo que tengo porque criaba gatos siameses, vendía gatitos en su época cuando no estaba tan como ahora.
trabajé en Philips como vendedora de plan de ahorro previo, cantaba tangos, hice muchas cosas en mi vida. A los 5 años me subí a un escenario por primera vez. Estudié teatro a escondidas de mi mamá, solo con el apoyo de mis abuelos, que son los que me hicieron estudiar tanto, gracias a Dios. Pero vamos a empezar con nuestro tema de hoy, porque yo les empiezo a contar mi vida y les juro que no termino nunca más. Pero bueno, algún día, poquito a poquito, algunas cosas me conocen, otros no. Pero bueno, ahora que hace tanto tiempo ya que estoy sin celular, vamos a ver qué pasa. Espero poder conseguirlo, que la mano de Dios haga un milagro, porque realmente ya no puedo seguir pidiendo prestados ni alquilando celulares. Bueno, mis amores, las emociones básicas. En 1972, Paul Ekman definió las 6 emociones básicas: ira, asco, miedo, alegría, tristeza, sorpresa. Debido a la universalidad y a su presencia en distintas culturas, él llegó a la conclusión de que había que ser importantes para la construcción de nuestro psiquismo. A partir de entonces, y escúchenlo todo porque está muy interesante, más al final casi, Paul Ekman comenzó a estudiar la conducta no verbal y las expresiones faciales, así como también el ocultamiento de las emociones en las expresiones del rostro. Fue así que logró profundizar en el campo de la psicología de las emociones, hasta entonces no explorado. Entonces, ¿quién es Paul Ekman? Pam, 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 pam. Paul Ekman nació en el seno de una familia judía. Su papá, que era pediatra, y su mamá abogada, quien padecía de un trastorno bipolar que la llevó al suicidio. Cuando Paul era apenas un adolescente, ahí tienen por qué estudió psicología, para poder entender a su mamá. Su situación familiar lo llevó a interesarse años después, muchos años después, por la psicología, las teorías de Sigmund Freud, que me amo a Freud, y la psicoterapia. Sin embargo, sus investigaciones sobre las expresiones faciales y los movimientos corporales, cuando aún él era estudiante, fueron tema de su tesis. Se convirtió así en uno de los psicólogos pioneros en el estudio de las emociones y expresiones faciales. Hoy en día es considerado uno de los psicólogos más importantes y destacados del siglo XXI. A diferencia de las creencias de antropólogos culturales como Margaret Mead, Paul Ekman sostuvo que las expresiones faciales asociadas a las emociones mencionadas anteriormente no son determinadas culturalmente, sino que son más bien involuntarias, inconscientes y universales, y tienen por consiguiente un origen biológico, tal como planteaba la hipótesis de Charles Darwin. Pero les quiero, a ver, si ustedes saben, capaz que no, en qué consiste el trastorno bipolar, y se los voy a explicar, porque me encantaría explicarle todas las enfermedades psiquiátricas. Si les gusta saber y aprender, me lo comentan, porque también hay que hablar de otras cosas, no solamente de espiritualidad, pero esto va muy unido a lo espiritual. Y ya van a ver los que tiran tarot, qué bien les va a venir a aprender un poco más, porque si les toca a una persona bipolar, hay que manejarla. Bueno, el trastorno bipolar, también conocido como trastorno afectivo bipolar, TAB,
TAB larga y antiguamente como psicosis maníaco-depresiva, PMD, es una enfermedad mental caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo. En esta afección mental, la persona fluctúa entre periodos de profunda tristeza, depresión intensa y desesperanza, con periodos de sentirse extremadamente alegre, exaltado, eufórico o irritable, manía o hipomanía. Estos periodos suelen durar varias semanas o meses por etapas, intercalándose entre el comportamiento normal con los episodios maníaco-depresivos, y pueden afectar al sueño, el juicio, el nivel de actividad diaria, la capacidad para pensar con claridad y el comportamiento. Estos cambios extremos e inusuales en el estado de ánimo afectan a 2 de cada 100 personas y tienen la misma incidencia en ambos sexos. No se trata de algo que pueda resolver en forma autónoma, y su gravedad puede llegar a requerir incluso hospitalización. Las causas desencadenantes del trastorno bipolar. La causa concreta que produce el trastorno bipolar no es del todo exacta, aunque los estudios sugieren algunos posibles puntos de origen. Suele presentarse con mayor frecuencia en personas con antecedentes familiares que padecen la misma enfermedad, por lo que todo parece indicar que existe un factor genético y biológico. Pero, ¿cuáles son las 6 emociones básicas? Como comentábamos antes, son 6 las emociones básicas, también conocidas por el nombre de emociones primarias, detectadas por Paul Ekman a un nivel transcultural. En algunos estudios se incluye la emoción de desprecio en el listado anterior. La ira es el sentimiento que emerge cuando una persona se ve sometida a situaciones que le producen frustración o que le resultan aversivas. De modo genérico, se plantea como un proceso vigorizador que urge a la acción, interrumpiendo los procesos cognitivos que se hallan en curso, centrando la atención y la expresión de afectos negativos en el agente que la instiga, y actuando también como defensa en situaciones que comprometen la integridad física o la autoimagen y la propia estima. La ira o el enfado excesivo están muy relacionados con la hipertensión, la angina de pecho, el infarto de miocardio y los trastornos gastrointestinales. También podemos hablar del asco. El asco es una sensación que se refiere en primer lugar a algo que repugna, al sentido del gusto, algo percibido en ese momento o imaginado con viveza. Y en segundo lugar, algo que produce una sensación parecida en el sentido del olfato, del tacto o incluso de la vista. En el sentido más general, el término de asco define una marcada aversión producida por algo fuertemente desagradable o repugnante. Es una emoción compleja que implica una respuesta de rechazo. El miedo.
Es la emoción más estudiada en los animales y en el hombre. El miedo es un legado evolutivo vital que tiene un valor de supervivencia obvio. El miedo evolucionó para producir respuestas adaptativas, soluciones conductuales al problema de la supervivencia, cómo detectar el problema y cómo responder al mismo. El miedo es un estado emocional negativo o aversivo, con una activación muy elevada que incita a la evitación y el escape de las situaciones que amenazan la supervivencia o el bienestar del organismo. El miedo excesivo puede causar ataques de pánico y hasta enfermedades más concretas. Alegría. La emoción de alegría surge cuando una persona evalúa el objeto o acontecimiento como favorable a la consecución de sus metas particulares. También aparece cuando la persona experimenta una atenuación en un estado de malestar y consigue alguna meta o objetivo deseado, o cuando tenemos una experiencia estética. Tristeza, sentimiento negativo, caracterizado por un decaimiento en el estado de ánimo habitual de la persona, que se acompaña con una reducción significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual, y cuya experiencia subjetiva oscila entre la congoja leve y la pena intensa. Algunos estudios sostienen que la tristeza duplica las posibilidades de sufrir un infarto. La sorpresa produce por lo inesperado o desconocido. Se puede definir como una reacción causada por algo imprevisto, novedoso o extraño, también definida como una reacción a un evento o suceso discrepante del plan o esquema del sujeto. Las microexpresiones faciales y emociones básicas. ¿Vos sabías que el 70% de los que comunicamos a diario corresponde a la comunicación no verbal? Cuando hablamos de comunicación no verbal, nos referimos a todo aquello que transmitimos sin pronunciar una sola palabra. Se trata de gestos, posturas corporales, expresiones faciales y miradas por medio de los cuales podemos expresar nuestras emociones y estados de ánimo. Paul Ekman amplió su estudio de las emociones básicas y dedicó mucho trabajo a analizar las microexpresiones faciales para demostrar que se podían usar para detectar mentiras. En el año 2009 se emitió por primera vez la serie de televisión Miénteme, Lietune, inspirada en el trabajo del doctor Paul Ekman. Dicha serie consiste en distintas investigaciones de un equipo formado por el famoso doctor Lightman, que cuenta con la ayuda de una psicóloga entre los personajes. Lo voy a buscar y me voy a mirar también, Eso no me había ocurrido, ahora se me está ocurriendo. Estos especialistas son capaces de detectar mentiras y analizar el comportamiento de las personas mediante la interpretación de las microexpresiones faciales. Aunque estos pequeños gestos delatores duran menos de un segundo, pueden ser utilizados para conocer el verdadero estado emocional de una persona. Estas microexpresiones, al ser automáticas, no pueden ser disimuladas u ocultadas por más que se lo intente.
Al igual que ocurriría con su trabajo, con las emociones básicas, las microexpresiones faciales no cambian a través de la cultura que Paul Ekman analizó. En la década del 2000, las conclusiones de Ekman, he leído mucho y he estudiado mucho sobre este hombre, sobre las expresiones faciales y también la mentira, se incorporaron a los protocolos de seguridad en los transportes públicos y han resultado útiles a fin de diseñar medidas de seguridad contra el terrorismo. Por otra parte, en el año 2015 se lanzó la película Del revés, Inside Out, donde podemos observar lo que sucede en la mente de una niña de 11 años llamada Riley, cuyo comportamiento es guiado cada día subido por 5 de las emociones básicas: alegría, tristeza, asco, ira y miedo. Estos personajes encantadores, que son las 5 emociones, prometen cambiar para siempre la manera en que las personas piensan acerca de la manera en la que sienten las personas. Las 6 emociones básicas son una de las grandes fuerzas de la naturaleza para los seres humanos. Nos remueven por dentro, nos inmovilizan o nos impulsan a la acción, con una mano o como una espada invisible en nuestra espalda. No quiero estar a merced de mis emociones, quiero usarlas, quiero disfrutarlas y quiero dominarlas, dijo Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Lindo libro, léanlo, maravilloso. La ira, por ejemplo, puede convertirnos sin previo aviso en una fiera amenazante. La alegría nos da alas para volar por un momento por encima de las realidades de la vida diaria, y la tristeza es una habitación oscura, muy oscura, de la que queremos escapar, pero la propia oscuridad nos impide encontrar la salida. Pero vamos a ir descubriendo cuáles son las emociones básicas y cómo nos afecta y qué podemos hacer para sentirlas sin vivir sometidos a ellos. Entonces, el concepto de la emoción es relativamente reciente. Durante muchos siglos no se hablaba de emociones básicas, sino de pasiones, un término derivado del latín pater, sufrir. Una pasión era algo que simplemente nos sucedía, sobre lo que no teníamos ningún control. El término moderno, emoción, procede también del latín mover, agitar, remover, movilizar, pero tiene la connotación de algo que nos impulsa a la acción. En su libro Discovering Psychology, Don y Sandra Hockenbury describen las emociones básicas como estados psicológicos complejos, con 3 componentes claramente diferentes. Podemos decir que es una experiencia subjetiva y una respuesta filosófica y un comportamiento asociado. Es decir, las emociones básicas se componen de estos 3 elementos. Un acontecimiento como un pensamiento o una situación externa que nos afecta subjetivamente. Podríamos decir que a continuación se produce una reacción fisiológica, es decir, sentimos una opresión en el pecho o el estómago, en nuestras manos se cierra, nos ruborizamos o parpadeamos más de lo normal
Y por último, la emoción nos impulsa a un comportamiento externo, a hacer o a evitar algo. Así la ira puede impulsarnos a insultar a alguien. La alegría puede hacernos levantar los brazos o abrazar y replegarnos sobre nosotros mismos en el sofá. Si ustedes quieren que yo les siga hablando de todo esto, me encantaría, si ustedes lo desean, yo no tengo problema de seguir hablando tanto de psicología como de psiquiatría, igual que los otros temas, porque no voy a dejar lo que yo estaba haciendo con ustedes. Si Dios me da tiempo, salud para, bueno, para compartir con ustedes y un celular que Dios me dé la satisfacción de poder, estoy tratando de ahorrar, pero bueno, una pensionada argentina de su jubilación apenas vive. Así que mis amores, es un poquito complicado comprar otro celular, nada más que estoy pagando otro, más todos los gastos que uno tiene, más comprar luces que se queman mucho y todo junto no se puede. Lo único que les puedo entregar en estos videos, dure lo que dure mi presencia en YouTube, porque hace unos meses ya quería dejar cuando me rompieron ese celular. Con mucha hazaña. Se ve que le pusieron como una daga, algo que lo pinchó de un lado al otro. Y fue un día que estábamos, que por ayudar a alguien hice un vivo. Y eso me duele y creo que en mi vida me voy a olvidar de esa situación después de varios días que se fue esta persona. Lo encontré en el cajón de mi escritorio, que lo tenía guardadito porque era nuevo, roto, punzado, que llegaba hasta la batería. No sirvió más. Un celular de última generación. O sea que la cuota prácticamente se lleva mi sueldo. Y todavía me faltan muchas cuotas más por pagar. Entonces, mis queridos amores, nos encontramos en una nueva clase. ¿Qué les parece? Los quiero mucho, 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 mucho.